Bendiciones, hermanos, aquí Emanuel. A través de esta pequeña serie vamos a estar meditando en la vida de dos grandes líderes que nos presenta la Biblia. Y esos son San Pablo y Moisés. Y el propósito de esta serie es poder identificar ciertas características que estos dos grandes personajes bíblicos tuvieron, que sería bueno que tú y yo asumamos en nuestro servicio, en nuestra comunidad, en nuestras parroquias y en la iglesia. Ahora, cuando nosotros comenzamos a meditar en la vida de Pablo, a veces yo pienso que cometemos el error de enfocarnos simplemente en Pablo, el líder, en Pablo, el gran evangelizador de las naciones. Y no nos ponemos a pensar en qué fue lo que sucedió con su vida justo después de su conversión, pero qué sucedió antes de que él se volviera el gran evangelizador que tú y yo conocemos. Ahora, cuando nosotros comenzamos a ver esa parte de la vida de Pablo que en ocasiones omitimos, nos vamos a dar cuenta de un detalle bien interesante. Y es que Pablo es un líder que nos recuerda que todo líder en la iglesia debe siempre vivir su desierto. Y la razón por la cual menciono esto es porque cuando Pablo le entrega su vida a Cristo, él no se apresuró para llevar a cabo esa tarea evangelizadora a la cual había sido llamado, sino que de manera bien prudente él estuvo un periodo de 12 años aproximadamente en retiro y soledad. Nos cuenta Primera de Gálatas, versículo 16, que cuando Pablo le entrega su vida a Cristo, él literalmente dice: no me apresuré a encontrarme con los apóstoles en Jerusalén, sino que él se retiró por un periodo de 3 años a Damasco. Y a pesar de que no se sabe exactamente qué él estuvo haciendo durante esos 3 años, algunos escritores del tema mencionan que probablemente él estuvo esos 3 años asimilando y meditando en toda esa verdad que él había encontrado en Cristo Jesús. Ahora, algo que me llama mucho la atención también es que cuando él se entrevista con los apóstoles en Jerusalén, que luego recibe la aprobación de ellos, él estuvo un periodo de 8 años evangelizando en Tarso, manteniendo un perfil bajo. Y esto me llama la atención porque fue luego de todo este proceso, de 3 años de retiro, de 8 años manteniendo un perfil bajo, luego de todos estos 12 años donde él estuvo madurando y creciendo en la fe, fue que entonces él se volvió ese gran evangelizador que tú y yo conocemos. Y esta parte de la vida de Pablo me llama mucho la atención porque vemos en él una persona que tenía muchas habilidades, una persona que tenía gran conocimiento de las escrituras, tenía una gran educación, sabía varios idiomas, ya era un líder dentro de la comunidad judía. Y a pesar de todas estas cosas que Pablo era capaz de hacer, él como líder tuvo la capacidad, la prudencia y sobre todo la humildad de permanecer por varios años en anonimato y con un perfil bien bajo. ¿Por qué? Porque Pablo como líder tenía claro que es siempre importante madurar y crecer en la fe, actuar siempre bajo la voluntad de Dios y estar siempre bajo la autoridad de la iglesia. Por eso vemos que el liderazgo de Pablo fue uno que no buscó brincar pasos en el proceso, sino que de manera bien paciente él tomó su tiempo para madurar en la fe y para crecer en intimidad con Dios. Por eso yo pienso que un líder al estilo de Pablo debe ser uno que esté dispuesto a abrazar su desierto y buscar intimar con Dios y madurar en la fe. Porque si no se hacen estas cosas primero, luego nuestro servicio en la iglesia literalmente va a ser estéril. Por eso yo pienso que si nosotros tuviéramos la oportunidad de entrevistar a Pablo y de pedirle algún consejo para los líderes de la iglesia hoy, yo creo que uno de esos consejos sería: camina tu desierto con paciencia y vive tu proceso con humildad y oración. Hasta aquí, Emanuel. Bendiciones.